Aquí, en el Valle de Turón, hace años que llegó la reconversión industrial y con ella la crisis, dejando a su paso este paisaje gris, dibujado por una extraña melancolía. Hoy no queda abierto ningún pozo en la cuenca del Caudal. Sin embargo, allá por junio del 88, una espeluznante historia recorrió toda la comarca. Este fenómeno publicado en la prensa el día 10 de junio o el día 6 de junio, y el día 10 hay un accidente en el mismo pozo. Es fácil que el minero pueda tener experiencias de encuentro vividas como reales con los espíritus. Quienes lo vieron aseguraban que llevaba un traje, que incluso llevaba corbata, que tenía la cabeza ligeramente separada del cuerpo y que tenía el pelo largo. Como cada mañana, la primera cuadrilla de mineros se disponía a entrar en el pozo muy temprano. Unos minutos de recorrido entre túneles oscuros y profundos les conduciría directamente al final de la galería. Todo transcurría como cada jornada, pero aquel día, justo aquel día, vieron algo resplandecer al final del túnel. Era una luz, una especie de candil que ascendía lentamente y que parecía reclamar toda su atención. A lo lejos se dibujó una figura humana. La cuadrilla no salía de su asombro. Nadie había entrado en el pozo antes que ellos, por tanto, aquel hombre habría pasado allí la noche en absoluta soledad. Las distancias se hacían cada vez más cortas, y el mortecino haz de las linternas iluminaba a un hombre alto y desgarbado que seguía ascendiendo con paso firme hacia ellos. Salía a su encuentro con los brazos abiertos, como alegrándose de encontrar a alguien en aquel abismo bajo tierra. El extraño personaje, ya a tan solo unos metros de ellos, dio un mensaje que haría reaccionar de inmediato a toda la cuadrilla. Todos sintieron en sus carnes, ante la macabra risa de aquel ser, que se estaba dictando una auténtica profecía. Marchad de aquí. Una desgracia pronto tendrá lugar en el pozo. Sabemos que un vigilante y varios trabajadores, cuando iban a entrar en la capa 23, dan marcha atrás porque dicen que se desaparece un fantasma con la cabeza cortada, estaba allí y que además se dirige a ellos y les advierte de que hay algún peligro. Ese grupo que se encuentra con el espectro se niega a bajar ese reemplazo y retroceden y abandonan el trabajo. Y durante días hay mucha presión para no bajar, porque ese ser o ese espectro parece ser que ha hecho una revelación sobre una tragedia inminente. La noticia del encuentro corrió como la pólvora por todo el Valle de Turón. El periódico La Nueva España Asturiana, decano de la información en el Principado, se hacía eco a toda página 2 días después. Normalmente estas noticias son muy cortas, son breves cuando aparecen y siempre llevan un tono irónico, pero aquella vez salía una información completa por la alarma que había creado entre los trabajadores. Durante unos cuantos días los mineros se negaron a entrar a aquel tajo y la noticia corrió no solo por Turón, sino por todo lo que era la cuenca del Caudal, y se habló durante unos cuantos días del fantasma con este nombre, ¿no? Del fantasma de la Ravalda. Apenas una semana después, el 14 de junio, en el mismo pozo, en el mismo enclave de la aparición, sucedería la tragedia anunciada. Luis Alberto Muñiz, ingeniero técnico responsable del Pozo Santa Bárbara, moriría asfixiado al caer en un silo de carbón. Fue muy real, o sea, tenía no unas características difusas, sino muy claras. Y de hecho se publicó la noticia de la aparición de este ser, se publicó poco después la tragedia que había pasado en ese mismo pozo, y que parece ser que era ese mismo pozo, y hay una diferencia de 4 días. Solo hubo una persona fallecida, solo hubo un espectro, solo hubo un grupo que no quiso entrar, que después de la experiencia todo este suceso quedó olvidado.
En la cuenca del Caudal, tan duro es el mineral que se pica, barrena y extrae como el corazón del minero. Labrado a golpes, en noches de amistad al calor del chigre, en el rescate de cadáveres de sus compañeros, pero sobre todo allá, en las profundidades, en los momentos de absoluta oscuridad, de completa soledad. Allí donde uno se encuentra cara a cara con los monstruos del subconsciente, con esos fantasmas heraldos de otras realidades, con esos enviados de lo desconocido que auguran desgracias y que ellos, los bravos mineros, algunas jornadas aciagas, sienten venir. Una vieja creencia minera asegura que la tierra se cobra siempre su cuota de sangre. Estos príncipes de las cavernas lo saben. Por ello, asumen día tras día que este quizá sea el último. Y es que algunos accidentes recientes les dan la razón demostrando que el destino está por encima de los adelantos y la seguridad extrema. La mina es un ambiente hostil, poblado en la memoria popular por seres mitológicos. Sin duda, los monstruos del inconsciente que se activan al entrar en contacto con el reino de las profundidades. Cuando un minero entra en el pozo, en el fondo está entrando en las fauces de Saturno. Y en el momento que entras en las fauces de Saturno, no te va a devolver nunca indemne. Hay animales que a veces es cierto que existen y otras veces se los imaginan, como ratas blancas, pierden el color que tienen al vivir en la oscuridad, o cucarachas blancas también, la misma historia, pierden el color, cucarachas de la madera que entran por allí, y claro, lógicamente pues hay también fantasmas. Los fantasmas existen desde la más remota antigüedad. Como encerrados en un extraño mundo paralelo, en ocasiones vienen para traer consuelo o pedirnos ayuda. Pero también vuelven para anunciar desgracias. Están recopilados algunos casos como la mujer de negro del Castillete, es decir, un Castillete en el que decían que veían de lejos una mujer de negro, una referencia además bastante frecuente, ¿no? Es decir, en todo lo que tiene que ver con lo paranormal, esa mujer vestida de negro, que se ve de lejos, que tiene aspecto de estar penando. Sabemos que además en ámbitos más próximos a las minas, digamos, de montaña, más antigua, hay recogidos pues casos de aparecidos. También los guardias jurados que de noche hacían la vigilancia de aquella cinta, uno de ellos aseguraba que había visto un fantasma que se aparecía también en uno de los extremos. Y era la misma historia también, siempre repite lo mismo: no paséis por aquí, no vengáis por aquí, va a haber una desgracia. Pero ¿por qué nunca se habían conocido o publicado antes todas estas historias de encuentros en la mina? El minero normalmente es un mal creyente y no cree ni en cosas de religión ni en cosas de fantasmas tampoco. Entonces le cuesta trabajo reconocer que se vio algo, o que se tiene miedo, por ejemplo, o que tienes algo que exceda lo que es puramente material. El minero entiende que cada vez que entra en la mina corre el riesgo de morir. Eso no hay ningún minero, ni siquiera los más ingenuos, que no sepan y no supongan eso. Con lo cual eso hace que el carácter del minero sea muy particular también. Aunque resulta verdaderamente difícil abordar el asunto, solo ellos conocen la verdad de lo que pasó aquel día. Un suceso ocurrido en las entrañas de la tierra, a 600 metros de profundidad, en el pozo minero Santa Bárbara. Pero son parcos en palabras, o incluso callan. Hòstia, que vieron el fantasma. Claro, que yo oí que yo estaba en el hospital. Que se había parecido un fantasma. ¿Y qué hicieron ellos? En la galería. Me cago en Dios, suela. Hay fantasma. Abandonaron y me llegado al trabajo. Salieron corriendo. Sí. Claro, corriendo, salieron para afuera y no entraron.
en este recorrido por el subsuelo aparecen otros seres, otras criaturas, otros emisarios de las sombras. Y hay más casos. Lo sorprendente, y se unen a este debate, Gerardo Peláez.